Claro. Y tal es así que hoy en día pretenden armar una suerte de COEN a nivel Ministerio de Defensa, cuando en realidad se deja de lado otra vez el sistema de seguridad y defensa nacional. Pero entonces lo que nos está informando General Barrantes es de que hay en estos momentos el caos que se está haciendo evidente por el cambio climático y el caos, las desgracias de los huaicos, desbordes de ríos, que se pudieron prevenir, y el sistema para atender esta serie de requerimientos de la población que antes estaba centralizado en el Ministerio de Defensa, solamente con el ánimo de la corrupción lo desmantelaron, y de 700 maquinarias hay 100 nada más, y que con el ánimo de robar prácticamente nos dejaron al abandono, a indefensión total. A la indefensión total. ¿Eso ha ocurrido? Sí, por eso es que acá debe haber la pena de muerte. Usted me ha escuchado varias veces que yo he sido drástico para pedir pena de muerte para Toledo, García Pérez, Humala, porque son unos malos hijos de patria. No hay calificativo para darles a estos señores que se han robado 226 mil millones de dólares, que con ello hubiéramos solucionado todos los problemas del Perú en salud, transporte, educación, infraestructura, todo ello. Sin embargo, estos malos peruanos han logrado emputecer la política del Perú, porque han hecho del dinero, han hecho el negocio de todos. Sin embargo, el pueblo no se ha visto favorecido. Por ejemplo, el puente que hemos visto acá en el río Rima, un puente peatonal hecho en el aire, y con cables que han sido cables de adorno, que no solucionaban el problema de la tensión y del poder del río. No sostenían nada esos cables. Estaban en el aire. Entonces, ¿eso qué significa? Esto lo debemos pasar. Por eso, cuando algunos comunicadores dicen, señores, no es el momento de la crítica, falso. Si una guerra la estamos perdiendo, al conductor de la guerra lo tengo que relevar, pues. Eso es lo que ocurre. No voy a perderla para después hacer otra guerra y ganarla. Oiga, ¿en qué país estamos? Es una cuestión de vida o muerte. No, mire, acá tenemos que pensar, y usted sabe por la extracción propia de la cual provengo, es que cuando alguien falla en el sistema se lo retira y se lo reemplaza, porque nadie es imprescindible en este mundo. Pero más aún, si estamos mirando que se está conduciendo de la peor manera, todo, mire, la inseguridad ciudadana, un desastre. El tema de la defensa civil, pésimamente mal conducida desde la prevención. Es cierto que hay unas variables externas que han debido ser tomadas en cuenta, como es el calentamiento global, que eso no se sabe de hoy, eso se sabe de hace 20 años. Así es. Y desde vamos a decir, el protocolo de Río del año 92, que se prevé y se alerta, el Perú se somete a partir del año 98 a todos estos protocolos, y entonces ya estamos en conocimiento de lo que hay. Y le hablo a término de conocimiento. El año 98, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, nosotros propugnamos una tesis para que se cree el Ministerio del Ambiente. Preparamos inclusive la exposición de motivos para que se cree el Ministerio del Ambiente como una previsión. O sea, esto ya se trabajaba desde antes del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y eso es lo que nos enardece, porque lo que estamos mirando es a nuestros compatriotas que sufren, lloran por la forma como han quedado abandonados, y el Estado está atado de brazos, no hace nada, absolutamente nada. Tenemos un presidente que está pintado, porque lamentablemente, tenemos que decirlo, no sabe, y él es culpable porque ha formado parte del gabinete de Toledo de haber llevado a esto al país. Entonces, lamentablemente, han caído en su propia red todos esos malos peruanos, todos esos sinvergüenzas, todos esos degenerados que nos llevaron a esta situación, y miren la cantidad de muertos. El Perú tiene que cobrarles a estas personas ya mismo, pero lo que se tiene que hacer hoy día, devolverle la capacidad de que sea el ejército quien estructuraba todo este tema de la ayuda, y que el tema de la prevención y el tema de la ejecución. El año 1998, quiero agregar también que tuve la oportunidad de llevar a la ejecución todos los apremios del fenómeno del Niño en Piura, en el departamento de Piura y en la ciudad de Piura. Nosotros pusimos el parque militar de vehículos, que son vehículos que tienen capacidad de variar 2 metros de agua, y lo pusimos a disposición de la región del CETAR en ese entonces, y nosotros teníamos, en cada vehículo teníamos una estación de personal, sacos terreros, lampa, pala, picos, servicio médico, ayuda para que salga a los ejes en donde se veía afectado el tema. Bien implementados. Pero hoy día no hay nada de eso. Y no es que no se sepa, al contrario, hay planes, hay previsiones tomadas, también en la ejecución. Mire, otra cosa más grave. Por ejemplo, en este momento se debe aplicar la ley de movilización del Estado peruano, que es una ley vigente. Y ahí, ¿qué cosa le dice a usted? Señor, si hay necesidad de cisterna, por ejemplo, Lima sufre por el agua.
¿quiénes tienen cisternas? Esa información ya la tiene levantada el Ejército del Perú, porque el Ejército del Perú lleva en el plan de movilización movilizar todo el potencial que tiene el Estado, que es útil para la defensa, debe ser tomada en cuenta. Entonces, por ejemplo, necesitan 100 cisternas, el Estado ya sabe dónde están, las debe tomar vía requisición, que es lo más inmediato, inmediatamente ponerla a disposición, por supuesto que después se paga el justiprecio, pero no debe haber este desmadre. O sea, ponerlo en funcionamiento el porque sistema, es una situación de emergencia. Y entonces nadie puede oponerse porque hay una ley. Yo me voy al señor, por ejemplo, Barrantes, que está al frente y tiene una cisterna, voy, señor, su cisterna la voy a tomar. Yo no puedo decirle no. Claro. Porque la ley ya me lo faculta, entonces tengo que entregarla, me pagarán después, ese es otro tema, pero la necesidad debe ser inmediatamente resuelta. Otro aspecto más que hay que agregar, mi estimado amigo, es lo siguiente, el tema que, por ejemplo, dicen no se declara en estado de emergencia, independientemente de no declararse o declararse en estado de emergencia, cuando se declara en estado de emergencia, lo que ocurre primeramente es que las tropas comienzan a tener el control de la seguridad en las zonas afectadas. Claro. En este momento no hay control de la seguridad. Por eso es que hay los robos, los saqueos, los demás. ¿Usted cree que, por ejemplo, un ejemplo chiquito, en Chile, cuando hubo el terremoto, ¿qué lo primero que apareció fue el ejército? Y aquel malnacido, vamos a decirle así, que quisiera robar algo, inmediatamente el ejército lo tomaba preso o lo mataba según las circunstancias. Pero esto no está ocurriendo acá. En las circunstancias de crisis, esto es un desmadre. La ciudad está a disposición y a merced del buen viento y de la corazonada. Entonces, eso no puede ocurrir en un gobierno, en un gobernante que nos está manejando esa naturaleza, tiene que irse a su casa y reemplazarlo pues en medio de la guerra, ¿no? General Wilson Barrantes, el presidente Kuczynski ha dicho de que no declara la emergencia nacional porque eso genera pánico, porque eso genera miedo, ¿no? No, a él le genera miedo. ¿Sabe por qué le genera miedo? Porque él está así, un tras para que se vaya a su casa, por la corrupción. Pero el problema del miedo que él tiene es que el control de las zonas en estado de emergencia, que es en realidad la zona, por ejemplo, todo el régimen del margen izquierda y derecha, el RIMA y otros distritos más, lo asume la Fuerza Armada y particularmente el Ejército, que es el que tiene el control territorial. Y eso le da miedo. ¿Por qué? Porque el señor traicionó al Perú el año 68, cuando le pagó a la IPC y se fugó y se alojó en Estados Unidos. Entonces, eso le da miedo. Y además la factura se la vuelve a cobrar el destino, porque hoy día tiene que hacer eso. Si no declaran emergencia, la Fuerza Armada no va a intervenir. Eso es lo que tenemos que entender todos los peruanos. La Fuerza Armada no va a intervenir. Claro, entonces, no está facultada. No están facultadas por la ley. Entonces el señor dice, no, porque genera pánico. Pánico le genera a él, pero no a la Fuerza Armada. Diríamos que Kuczynski ha regresado a su destino y que le ha cobrado cuenta de lo que hizo la factura, el 68, de la traición, de lo que hizo el 2000, traicionó al Estado peruano, porque aquí no está de por medio Fujimori, ni está de por medio los militares, acá está por medio el país, y claro, yo por el país no puedo yo agarrar y decir esta ley no sirve, y hoy día nos está cobrando la factura. Mire, por ejemplo, a raíz de Toledo, Toledo creó por Toledo viene la inseguridad ciudadana, por Toledo viene el narcotráfico, por Toledo viene el crimen organizado, el sicariato. Ese es el mayor costo que hay que cobrarle a este señor, independiente de la plata robada. Pero el pueblo peruano tiene que entender que este señor generó este tipo de cosas por derogar estas leyes. ¿Y sabe cuál es lo peor? También derogó leyes en las cuales constitucionalmente el ejército, la Fuerza Armada, cuando intervenía en la zona de emergencia, se le aplicaba el delito de función que está consagrado en la Constitución. Y él, en una suerte de violación constitucional, cambió la ley, cambió la Constitución, y violando pues el debido proceso, porque yo no le puedo cambiar las reglas a alguien que participó en un partido y le digo, no, tú ganaste, pero ahora vas a perder porque metiste el gol no dentro de los 12 metros, sino lo metiste fuera del área. ¿Qué es eso? Para anularte los goles. Eso no se debe hacer, y eso lo ha hecho Toledo. Toledo es culpable de toda la desgracia del Perú, lamentablemente, de todo esto que estamos viviendo, porque esto se debió solucionar. Cuando Kuczynski era ministro de Economía y primer ministro. Claro, mire, se derogó el decreto de que la defensa civil estaba a cargo y tal era así que un general en actividad era el jefe de la defensa civil. Sí. Se desarmó todo eso y se dejó en funciones de funcionarios. Yo no estoy en contra de los civiles, pero mire, acá hay una cosa concreta. No se puede armar una estructura paralela, ni Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tiene una emergencia, lo primero que entra son las máquinas militares, el equipamiento militar, las motobombas. ¿Cómo va a armar? Eso es imposible en un país pobre como el nuestro, de que la defensa civil tenga, no, con plata, se alquila, se compra, la licitan, pero eso es corrupción. Eso es lo que pasa. Alguien está robando ahí.
Ya robaron ya, lo han robado 226.000 millones de dólares, lo han robado desde el 2002 a la fecha. O sea, Toledo es un vulgar delincuente y se lo afirmo y se lo digo y estoy dispuesto a ir a los tribunales a declarar por esto, porque el cambio de las leyes es lo que ha generado. Por eso es que nosotros hemos demandado más de una vez la insurgencia como derecho constitucional, porque todo esto que está ocurriendo simplemente es el negacionismo que ha habido para hacer las cosas correctas. Acá aparecen todos los demonios que puedan haber aparecido, se han consagrado en estos personajes que le han hecho daño al Perú. O sea que a esta banda de personajes en donde ha estado el actual presidente y en el gobierno régimen de Toledo, en donde no les ha interesado ni la prevención, ni la defensa civil, ni la maquinaria, ni la ayuda, ni nada, sino con el ánimo de poder robar y dar a gente seguramente transnacionales como la Odebrecht, u otras transnacionales constructoras, como ahora mismo el presidente está diciendo que ya tiene financiamiento para la reconstrucción, cuando ni siquiera ha sabido llevar la ayuda humanitaria a las personas damnificadas. O sea, parece que todo paso que da este gobierno, y usted está señalando desde que era ministro, el señor Kuczynski, en el régimen de Toledo, todos los pasos que da son siempre para sacar algo, claro, para generar un negocio. Mire, por ejemplo, se ha sacado un decreto de urgencia. No recuerdo el número en este momento, pero ese decreto de urgencia dice, por ejemplo, para que veamos nosotros, le quitan la responsabilidad de los panamericanos al Ministerio de Educación y se lo pasan al Ministerio de Transporte. ¿Qué significa? Y además dice que pueden contratar empresas extranjeras especializadas si es necesario. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que la intención de sacar adelante los panamericanos no es otra cosa más para que entregarle a empresas extranjeras que hagan los panamericanos en el Perú, y los nacionales idiotones van a estar sentados mirando que se llevan su plata y vamos a aplaudir eso. No, pues, es que todo eso lo han hecho y ahí están los decretos de urgencia y nadie ha reparado en eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en cosas superiores, creemos en la buena fe de este presidente senil, porque la verdad hay que tratarlo como que es. Miserablemente se está portando con los ciudadanos más pobres del Perú. Indolente, porque ni siquiera hay capacidad de respuesta de todos los recursos que se está dando. A nosotros nos indigna de sobremanera, porque todo, por lo mismo que se ha anunciado en mi presentación, yo provengo de esta Las Pratas, Asociación por la Recuperación de Arica y Tarapacá. Sin embargo, saca un decreto, el 01-2017, que concede que entre los 50 kilómetros que la Constitución prohíbe, se ceda territorio para que los chilenos puedan comprarlo. Porque no va a venir pues los chinos, los rusos a comprarse arena, sino para cogerse la casa, que es la casa que ocupa el consulado chileno y que quieren hacer un monumento a sus supuestos chilenos muertos en el Perú. Entonces está mal todo eso, pues, o sea, un gobierno sin patria, un gobierno sin corazón, un gobierno sin concepto de la seguridad y la defensa, y nosotros que modestamente hemos transitado todos nuestros conocimientos en la seguridad y defensa. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en el Brasil y también en alta política, alta estrategia. Entonces nos damos cuenta pues que este gobierno es un gobierno sin corazón, un gobierno infame, y todos los gobiernos que nos han sucedido desde 2002 con mayor, digamos, intensidad, han hecho normas, han hecho leyes, han hecho dispositivos, directivas, con la finalidad de sacar a la Fuerza Armada y al Ejército en particular de todas las responsabilidades. Mire, hoy en día el ejército tiene un papel marginal. Por ejemplo, la seguridad de Palacio no la ve el ejército. El jefe de la Casa de Gobierno era un general del ejército. Yo no se me ocurriría pensar que el señor Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, West Point, lo saque de la Casa Blanca, pues porque así es la tradición militar. ¿Qué ha hecho este señor? Lo ha sacado a Bolognesi, que es el patrono preclaro de la República, lo ha sacado y lo ha reemplazado por Grau. O sea que es el presidente que odia al ejército, lo saca a Bolognesi. Viene otro, odia a la Marina, lo saca y lo pone a Bolognesi. ¿De qué estamos hablando? Parece película de Cantinflas. Parece, es igualito el señor embajador, no sé cómo se llama la película, igualito los chistosos, sacan al presidente que no le gusta y lo ponen al otro. Eso es lo que está pasando. Miren ustedes, cuando sale el presidente sentado, aparece el señor Grau. Y Grau para nosotros es un héroe, pero no de la talla pues de un hombre como Bolognesi. No lo decimos nosotros, lo dice la historia. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos ese tipo de gobernantes que al ejército lo pone al costado y todos los funcionarios del Estado, usted revise la DINI, la DIGIMIN, los ministerios son solamente marinos? Para él,
la defensa son marinos. Mire el desastre. ¿Dónde está usted puede subir un buque a Guaycoloro, por favor? Que no sea, pues, taraditos, entiendan. Esto no se hace así de esa manera. Para nosotros la indignación es grande porque por eso es que se han inventado pues, las instituciones, por eso que hay doctrina de eso, por eso que cuando en Estados Unidos hay emergencia para solucionar los problemas de la tierra, no sale, pues, los infantes de marina, no salen, salen los que deben salir, que es la Fuerza Armada y su Policía Nacional, el Ejército y su Policía Nacional. Los que están capacitados y los que están entrenados para eso. Exacto, ¿no? Y que también por ley, hasta por lógica, ¿no? Hasta cuando usted hace un momento mencionó lo de el territorio, una franja de kilómetros en las fronteras, hasta por lógica, la persona menos entendida sabe que ante Chile, ante países con los cuales hemos tenido disputas territoriales, es ilógico, pues, dar una ley para entregar esas franjas territoriales a merced cuando siempre han estado siempre protegidas, porque es un tema lógico de geopolítica nada más. Así es. Pero el actual gobierno hace todo lo contrario. Mira, amigos. Todos los negocios, Chinchero, TV, todo lo que se ha hecho en este gobierno son negocios. O sea, este gobierno ha venido a hacer negocio, no ha venido a hacer desarrollo del Estado. Y todo lo que se ve, esto es por eso que nuestra indignación nos debe llegar a seguir protestando, rebelarnos y seguir rebelándonos, porque de no rebelarnos y con ese cuento que nos digan, no, es hora de estar juntos. Sí, estamos juntos, señor, pero ojo, el que estemos juntos no significa que te dejemos pasar las cosas. Corrígelo, tienes que hacer. ¿Se puede relevar a un comandante de tropa? Claro, en la Segunda Guerra Mundial hemos visto episodios que cuando fallaba un fulano inmediatamente se sacaba y se ponía... En plena guerra. En plena guerra. Entonces, esto es una guerra contra el medio ambiente y tenemos que reemplazar a quienes están haciéndolo de la pésima manera. Mire, hoy en día el COE es ilegal su forma, porque no obedece al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional? El COE es una cosa que lo han creado recién y está generando más desorden. Más desorden, ¿por qué? Porque al costadito está el jefe de la Defensa Civil, que no hace nada, porque en realidad ya toda su posibilidad de hacerlo, y más aún él no va a pues, disponer que salga el ejército. No va a disponer. Por eso es que el Consejo de Seguridad ponía a las instituciones, a las llamadas a velar por el tema, en acción. Hoy día no hay eso, y eso es lamentable. Mire, ¿qué tal? Y se pierde dinero, porque cuando le digo, se alquilan las motobombas, se alquilan las máquinas, la señora alcaldesa del Santa se quejaba en la mañana de que el gobierno le ha mandado una máquina y el operador borracho, pero porque la tenía alquilada la máquina. Entonces, esas máquinas no las puede tener pues un gobierno regional, no tiene estructura de mantenimiento, las tenían los gobiernos, el ejército, y el ejército las daba y las cedía, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Amigos de Radio Cielo, nos encontramos en estos momentos con el general Wilson Barrantes, general del ejército, analista político y experto en seguridad y defensa nacional. También es doctor en desarrollo y seguridad estratégica y secretario general de la ASPRATA, que es la Asociación para la Recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá. Vamos a iniciar una secuencia de comunicaciones telefónicas. Los oyentes querrán participar y hacer sus preguntas al general Wilson Barrantes, invitado esta mañana en La Voz del Nuevo Mundo, Cielo Noticias. Amigos y amigas, las líneas telefónicas están a su disposición, son el 472-3110, el 472-3184 y línea para las regiones exclusiva el 01-472-3383. Esto es La Voz del Nuevo Mundo, Cielo Noticias. Nuestro invitado, el general Wilson Barrantes. Adelante con la primera comunicación, vamos rapidito. Aquí también hay mensajes de texto, a ver. Tenemos la primera comunicación, adelante. Buenos días. Buenos días. Alza un poquito más su voz. Mi opinión. Bueno, un saludo al general Patriota Barrantes. Buenos días. Un apellido también digno de aquellos tiempos cuando el alcalde Barrantes Lingán hacía cosas positivas para el pueblo en común. Bueno, también no solamente los presidentes que mencionó el general son corruptos, también el señor Fujimori también abrió las puertas, el portón para agencias internacionales a saquear nuestros recursos naturales, también es el culpable. Pero, retrocediendo más atrás, hay que recordar que cuando nuestra patria aún era virgen de los saqueadores internacionales, con la era del caucho, recuerden que la primera compañía que saqueó
a la vez era propietaria de la aristocracia y la corona británica, recuerden que fue la compañía, la London Pacific. De ahí empezó el saqueo de otros recursos naturales. De ahí vino la IPC. Hasta ahora, actualmente, el único presidente que se salva, que vivió en la pobreza, en el campo, que quería de corazón, de mentalidad, de conciencia, hacer bien las cosas, era el general Juan Velasco Alvarado. Y para terminar, imitemos al imperio incaico, imitemos la muralla china. ¿Por qué no hagamos una muralla de todo el RIMAC de 5 metros de cemento y piedra, para que no haya estos problemas? Hay que hacer, este gobierno le faltó planificación, tuvo negligencia, pero abundó la corrupción. Esos son los 3 factores por los que estamos pasando. Gracias. Correcto, estimado amigo, gracias por su comunicación. Vamos anotando con el general Wilson Barrantes para en la parte final hacer un breve resumen de los oyentes que han participado, ¿sí? Vamos rapidito a la siguiente comunicación. Adelante, buenos días. Buenos días al comandante Barrantes. General Wilson Barrantes, acomódese a su teléfono bien, por favor. Está diciendo de que quiere mandar ayuda a todos los países del ALBA. ¿Y por qué este hombre... Alce un poquito más su volumen, no lo escuchamos bien. ¿Aló? Continúe. Bueno, sí, acomódese bien al teléfono. Amigos de Radio Cielo en general, acomódense todos los que están comunicándose, siempre bajar el volumen de su radio y alzar su voz, porque hay un pequeño siempre inconveniente, ¿sí? Adelante, buenos días. Aló, son las 9 de la mañana con 9 minutos, adelante, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Estamos escuchando aquí las revelaciones del general Barrantes. Y estamos escuchando también la exposición que usted está haciendo. No es posible, pues, que nosotros le entreguemos a Chile ya prácticamente todo el Perú. La verdad es esta. Y todavía este señor presidente, que es amigo de Piñeira y amigo de la Bachelet, quiere entregar territorio dentro de los 50 kilómetros de frontera. ¿Para qué? ¿Para que hagan homenaje a sus soldados chilenos? Eso no es patriota, pues no. Eso merece un rechazo total del país. Muchas gracias. Gracias a usted por su comunicación. Siempre decir desde dónde nos están llamando. 9 de la mañana con 9. Tenemos más comunicaciones. Aló, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos están llamando? llamando? De acá de Trujillo. Adelante, bienvenido. ¿Aló? Adelante, le escuchamos. Buenos días. Hablando acá de Trujillo. Adelante. Mire, nosotros estamos verdaderamente indignados con este presidente de la República, un títere, el que ha llegado a presidir. Un títere, ¿por qué? Porque se deja manipular del Fondo Monetario Internacional, por eso que nos quiere ver perdidos en nuestro país. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Bueno, parece que hasta ahí nomás llegó la intervención, 9 de la mañana con 10 minutos. Sigamos con más contactos telefónicos. Esto es La Voz del Nuevo Mundo. Cielo Noticias, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Y adelante. Adelante, le escuchamos. Bueno, saludo al invitado presente. Y también, pues, manifestar lo que está haciendo a nivel nacional, más que nada con los huaicos, ¿no? Es algo muy preocupante a nivel nacional. Y también, pues, me doy cuenta que desde el año 90 hasta hoy en día las cosas van de mal en peor. Por ejemplo, esa constitución del fujimorismo ha hecho mucho daño a nuestra nación peruana en aspecto político, económico, social. De ahí viene todo. Todos los gobiernos prácticamente están involucrados ahí. La corrupción aparece del año 80, pues, todito está involucrado. Nadie se salva. Por lo tanto, por todo esto, lacra, digamos, porque estoy indignado, te vienes a la cárcel. Gracias, muy amable. También, y gracias a usted, estamos anotando debidamente la parte final, hacemos un comentario y aquí el general Wilson Barrantes también lo señalará sobre lo que ustedes, amigos oyentes, nos están señalando. ¿Alguna pregunta más de nuestros amigos oyentes o alguna opinión? Adelante, 472-3110, 472-3184 y línea exclusiva para las regiones 01472-3383. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, baje el volumen de su radio. Baje el volumen de su radio y adelante, le escuchamos. Aló, felicitaciones por la entrevista al general
Wilson, con conocimiento. La pregunta es, ante esta hecatombe, relativamente, por los rayos solares, que es fuerte, pero eso es con respecto a la naturaleza del sol, ¿no? Y del momento en que está la Tierra cerca en el verano, ¿no? Ese es el aspecto. Y ahora, en cuanto a las lagunas que se forman en los Andes, que vienen a ser las cuencas hidrográficas, existen por miles de millones de años, son reservas naturales. Sabemos que han sido privatizadas muchas de esas lagunas, entre ellas Yanacocha y muchas otras para explotar el oro. Relativamente eso también puede ser aspectos que al no existir esas lagunas, no existen los reservorios naturales que forman los ríos y los acueductos subterráneos donde va esa agua hacia el mar. Y eso también puede ser motivo de toda esta situación que se viene el agua por donde sea y invade las... Estimada oyente, está bien todo eso, pero ¿cuál sería la pregunta? A ver. Sí, ¿aló? ¿Cuál sería la pregunta, general Wilson Barrantes? A privatizar esas lagunas también es parte de que no haya esos reservorios naturales que amenguan toda esta situación. Gracias. Buenos días. Bueno, gracias a usted por la comunicación. Vamos rapidito a la siguiente comunicación. Y estamos, como siempre, en Radio Cielo, la voz del Nuevo Mundo, a su disposición. Buenos días. Aló, buenos días. Hoy con la presencia del general Wilson Barrantes, secretario general de la ASPRATA, la Asociación para la Recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá. Siguiente contacto, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Bueno, de acá de Vital, también varias. Mire, hasta que el gobierno de PPK entienda, ¿no? Pues que este señor dice, hasta ahora no entiende, dice que no sabe si el fenómeno del niño tiene género, tiene sexo. Este señor no va a reaccionar. Vemos que hasta Ecuador han mandado toneladas de ayuda y Ecuador prácticamente no también ha tenido lluvias, pero no ha sufrido daño, señor. Han protegido, han enrocado su zona, pero acá sin embargo vemos que no han hecho nada, ni un trabajo así de fortalecimiento, nada, señor. Hasta los incas hacían más cosas, ¿no? Hasta los incas como han traído desde la zona de allá de las sierras, Taíca, hasta las Chirandas, esa es obra de los incas, señor. Claro. Ahora están durando. O sea que ese también el puente colgante que hacen de Icho, hasta ahora también nunca se cae, señor. Sin embargo, acá todo se cae, corruptos, sinvergüenzas. Hasta Dios creo que ya está está advirtiendo pues que realmente está zarandeando ya con los huaicos, con la lluvia, señor, porque muchos pecadores, muchos corruptos, señor, ¿no? Es una pequeña advertencia. El fin del mundo todavía aún no llega, pero más o menos así va a ser, señor, con temblores. Es un pequeño fin del mundo. Bueno, es el fin del mundo para las personas que lo han perdido todo o casi todo y que han perdido sus principales familiares, eso sí. Ahora que también lo otro, el pecado que usted ha señalado, bueno, el principal pecado es la corrupción, en este caso la mega corrupción. Hay pecadores grandes y pequeñitos, pero más castigados son los más grandazos. Pero tenemos más contactos telefónicos, en este caso es un tema también muy filosófico. Vamos a la siguiente comunicación, buenos días. Buenos días, Antonio de Arequipa. Quería preguntar al señor general qué opinión se merece las bases militares a nivel nacional en Apurímac. Los reservistas nos vemos en la patria en una etapa desastre por culpa de los corruptos. Me gustaría su respuesta. Muy bien, está siendo debidamente anotado. En un momento vamos a proceder a las respuestas con el general Wilson Barrantes, nuestro invitado esta mañana. Tenemos más comunicaciones. Aló, buenos días. Aló. ¿Aló? Buenos días, ¿de dónde nos está llamando? Aló, buenos días, le llamo de Chorrillos. Adelante. Mire, es para saludarle a cada uno de ustedes, su digno invitado al radio. Es para decirle, la llamada es para decirle de que acá Philly va, pero no sé cómo se llama, acá en Radio Exitosa, está pidiendo, pero a Estados Unidos,
aviones, helicópteros y esos otros aviones que mueven no sé qué cosa. Todas esas cosas se está pidiendo, parece que el señor está, no sé, a mi parecer parece que está mal eso, ¿no? Y ya, necesitaríamos en tal caso, necesitaríamos ayuda de acá de Sudamérica, entre hermanos nosotros, necesitaríamos ayuda de esa clase, ¿no? Ya, ahora, quiero decirle de que agua, ¿con qué derecho nos corta el agua? Ya quieren, ya, ese presidente que se ha querido, que nos odia, y nos corta el agua a todos los distritos, a todo Lima, porque ahorita tenemos que estar toda sucia, no tenemos ni siquiera para tomar desayuno. ¿Qué cosa cree este señor? Por Dios, ¿qué? Y nada más que para eso. Y muchísimas gracias, hermano. Muy bien, gracias a usted por esa comunicación. Y vamos rapidito a las últimas contactos, comunicaciones en teléfono, La Voz del Nuevo Mundo a su disposición. Buenos días. Aló. Buenos días, ¿de dónde nos está llamando? De Villa María, Agapo. Adelante, ¿cómo dijo? Primeramente, pues, saludar la presencia del general, ¿no? Y hacerle una pregunta, ¿no? A ver. Si bien es cierto, ¿no? Es, caramba, loable, ¿no? Que el general, ¿no? Y su asociación traten de buscar el retorno de esos territorios peruanos que perdimos en la guerra, ¿no? A nuestro país, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los ciudadanos que viven ahí? Porque parece, creo yo, que los ciudadanos no van a querer retornar a que esos territorios sean peruanos. En ese caso, ¿qué sería ahí? ¿Sería un referéndum o nosotros tenemos que hacer prevalecer la ley? Muy bien, gracias por esa inquietud. No hemos hablado exactamente de ese tema, pero bueno, el general Barrantes es un especialista en lo que usted refiere, ¿no? En el proceso de recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá. Por eso es miembro de Las Plata. Vamos a una última comunicación. Adelante, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo está el señor Regulares? Saludos al general Barrantes y a todo ese equipo también. Le saluda Carlitos de Huaycán. Saludos, general Barrantes, desde el blog Carlitos de Huaycán. Sí, para decirles también que a los amigos de las pistas, que yo estuve en la desgracia de los 70, acuérdense, en Ancash, ¿no es cierto? Claro. Y allí, en la época del general Balasco, y los señores que estábamos ahí, ¿no? Que seguramente están escuchando también los antiguos, ¿no? Saben que hubo un desmadre ahí, ¿no? Pura borrachera, full fiesta, ¿no? Saludos, Estela Colombo. Mire, una pregunta para terminar al señor Wilson Barrantes. Señor Wilson Barrantes, usted sabe que en el año 90 el Perú tenía el calificativo técnico del Fondo Monetario Internacional inelegible. Nadie le compra a este país, nadie le vende, nadie le presta. Hasta nuestros barcos eran embarazados en alta mar. Yo le pregunto a usted, general Barrantes, perdóneme, ¿usted qué hubiese hecho ante el requerimiento del Fondo Monetario Internacional de aplicarle el consenso de Washington? Muchas gracias, señor Regulares. Muchas gracias a usted por su comunicación. Cerramos ahí las comunicaciones. Tenemos una comunicación del interior de Apurímac. Se encuentra en enlace telefónico Joel Castro. También para la información última de la región Apurímac, le damos el saludo. Muy buenos días, Joel. Buenos días, Raúl. Buenos días a nuestros hermanos de diferentes regiones. Saludamos por el espacio y al general que está en las cabinas y estudios de Radio Cielo. Un aporte excelente y también esclarecimiento a nuestros hermanos peruanos diferentes a nivel del Perú. Es cierto que hay un favorecimiento total de teniendo nuestras maquinarias suficientes en las Fuerzas Armadas y en el Ejército Nacional para favorecer a las empresas extranjeras, empresas de la Policía Nacional y unos sectores en el Perú. Necesariamente hay varios sectores, más 2 provincias y más provincias aquí y a nivel del norte, donde necesariamente se tiene que declarar en emergencia. Y por otro lado pedimos al gobierno que pueda también expropiar varias empresas que poseen maquinarias para salvar, y también a nuestros congresistas que tienen que velar y dar y también apoyar a los damnificados de diferentes partes. Y les pedimos la intervención
de nuestras autoridades locales, provinciales, regionales, en diferentes instancias. Es el caso de lo que está dándose, y debemos de llamar a eso a nuestros hermanos. Y por otro lado, nosotros ya iniciamos con las firmas para derogar el acuerdo del decreto 30531, que es el Comando Sur de los Estados Unidos, ya presente en 15 regiones a nivel nacional. Esta es una fachada, una estrategia geopolítica de tomar nuestras tierras, nuestras zonas mineras, nuestras zonas de recursos naturales. Igualmente, en todos los países pobres y ricos del mundo han entrado con esta estrategia geopolítica de combatir narcotráfico y el terrorismo. Esta es una fachada de Estados Unidos, y nosotros no vamos a permitir eso, y por eso vamos a juntar las firmas en Apurímac y también a nivel de la región Arequipa. Muy bien, llamamos a los hermanos en diferentes 15 regiones a nivel nacional. Igualmente, junten las firmas para derogar el acuerdo, el decreto supremo 30531 de la resolución legislativa. Desde el 1 de enero de 2017, el Congreso de la República, mayoría fujimoristas, han dado entrada a tropas norteamericanas para combatir el narcotráfico como el terrorismo, con fusiles, metralletas, cañones, lanzagranadas, con morteros. ¿Cómo vamos a combatir el narcotráfico? Un desastre natural, las granizadas, las heladas. Esos son para nuestros hermanos luchadores sociales, para sus cabezas, para que metan bala, en sectores donde que se declaren emergencia. Llamamos a toda la población de Apurímac y de las diferentes regiones, juntar las firmas, y necesitamos. Gracias por el espacio, Raúl. Gracias, y estaremos en contacto en cualquier instante. Gracias a ti, estimado Joel Castro, de la región Apurímac. Ya también en la necesidad, ¿no?, de la recolección de firmas que has anunciado, habrá oportunidad también de desglosar, sobre todo en esta campaña a nivel nacional importante, y lo relacionado, ¿no?, sobre a la base militar norteamericana allá en la región Apurímac, llamado, tiene un nombre semejante o casi igual, ¿no?, el COER, ¿no?, el Comando Operativo Especial Regional allá. En otras palabras, una base militar, ¿no?, de Estados Unidos en la región Apurímac. Tenemos también rapidito un comunicado de Vida y Soberanía y de La Voz del Nuevo Mundo, donde señalamos, en efecto, de que teníamos programado también una actividad para el domingo 2 de abril. Hay que anunciar a nuestros amigos de Radio Cielo y La Voz del Nuevo Mundo que hemos decidido suspender o postergar dicha actividad económica del domingo 2 de abril para centralizar todo el trabajo en la ayuda humanitaria y la solidaridad con los damnificados a nivel nacional en este caos climático que se está viviendo en las diversas regiones de nuestro amado Perú. Muy bien, nos encontramos con el general Wilson Barrantes, general del Ejército, analista político y experto en seguridad y defensa. Apelamos a su capacidad de síntesis, general Barrantes. Han habido quizás más que preguntas, opiniones, inquietudes de los oyentes. Bueno, comencemos entonces lo que usted tiene anotado. Ya, mire, vamos por lo primero. Todos coinciden en que hay necesidad de restablecer las cosas a su estado natural y que la corrupción pues no es un tema que aparece en mayor medida en esta etapa, sino que nosotros hemos tenido corrupción desde los inicios del virreinato, de la república, y por supuesto que se ha agravado en la medida que hoy en día tenemos los 226.000 millones de dólares de estos últimos 15 años. Entonces, yo no he venido a hablar sobre la historia de la corrupción, porque ya Alfonso Quirós la redactó muy bonito en su libro Historia de la Corrupción, y del cual discrepo yo, porque él dice que la corrupción es producto del militarismo, del autoritarismo y de la generosidad de entregar prendas, entregar cosas. ¿Y por qué? Porque estamos mirando que en los últimos 15 años no ha habido militarismo, no ha habido autoritarismo, pero ha habido una gran corrupción en monumental, y entonces la corrupción es una situación de enfermedad social que convierte a todos en corruptos y que hace que la población viva de eso. Por eso es que tenemos un gran problema. O sea, para mí la corrupción no es del gobierno ni de izquierda ni de derecha, simplemente es de personas, y que hay que combatirla con firmeza y con mano dura. Ese es un primer tema, y que la Constitución puede ser que sea un instrumento, pero no necesariamente la que corrige, porque podemos cambiar de constituciones, podemos hablar de todos los cambios necesarios, pero sin embargo, si no cambiamos nosotros como personas, poco habríamos
hayamos hecho en ese sentido. Nosotros auspiciamos el cambio de la Constitución vigente como institución. Respecto al otro tema de que cómo vamos a recuperar Arica y Tarapacá, la resolución 1514 de Naciones Unidas permite que sin disparar un tiro hagamos esto. Macao y Hong Kong regresaron a la China en virtud de la resolución 1514. A partir de la resolución 1514 se han independizado nuevos estados. Nacen un promedio de 12 a 15 nuevos estados en las cuales con independencia han resuelto ser soberanos y nacen como estados. El Perú, si la población de Arica y Tarapacá dice, no, yo quiero estar en Chile, poco importa porque la dignidad del Estado peruano es recuperar sus territorios. Como sucedió con Alsacia y Lorena en la Segunda Guerra Mundial, ya estaban en poder de Alemania y después regresaron a Francia. No es que preguntaron, oiga, ¿le va a convenir o no que regrese? No se trata de conveniencia, se trata del interés nacional y el interés nacional está más allá del interés personal. Sí se puede recuperar a través de una gestión ante Naciones Unidas. El otro punto que también es polémico, fíjese, en los años 80 nace la famosa inquietud por intelectuales o ONGeros que decían que el mar tiene que estar regulado, ya sacar una ley de leyes, y nace la Convención del Mar. La estupidez de muchos peruanos decían, hay que unirse a la Convención del Mar porque la ley de leyes es la Constitución del Mar. Falso, simplemente fue un instrumento para apropiarse de los recursos propios de cada región del mundo, que tenían costas ricas. El Perú es quizá la más rica de todo el mundo en sus costas, y fuimos uno de los grandes perjudicados, pero por fortuna alguien mantuvo la soberanía de las 200 millas y poco hemos avanzado. Ha habido traiciones y por demás está decirle Pérez de Cuellar y otros más que hicieron este tema de tratar de perderla. No lo hemos perdido hasta hoy. Sin embargo, en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se ha pretendido que nos adhiramos a la Convención del Mar para que nosotros podamos tener la posesión de las 80 millas, después de las 80 millas el territorio marítimo. Bueno, todo eso es porque no hay Estado. Somos gobernantes que han pasado por el Estado peruano y se han hipotecado a intereses extranjeros. Sí se puede recuperar con la resolución 1514. Entonces, a partir de la Convención del Mar, igualito empieza la monería, que hay que preservar la Amazonía, hay que cuidar la Amazonía, y con esa intención ya en los Estados Unidos del Brasil se han erradicado, se han echado de ONGs que pretendían que algunas colectividades nativas de esas zonas, convertirlas en estados independientes, con la finalidad de después llegar a las transnacionales y manejarlas. Entonces eso se llama el manejo del nuevo pacto que se está buscando, el pacto de la Amazonía. Entonces, muy sutilmente vienen las famosas ayudas que, por desgracia, no las pone Estados Unidos, las solicita a los gobiernos regionales. Revisen el gobierno regional de Apurímac, que hemos hablado hace un instante con un representante de Apurímac, quien solicitó la presencia del Comando Sur en Apurímac. No fue el presidente del gobierno regional, no fue el presidente del gobierno regional de Apurímac que le entrega el local de la Universidad de Apurímac, destinado para la Universidad de Apurímac, se le entrega al Comando Sur. No fue el gobierno regional del Amazonas que entrega un área de terreno, que entrega y facilita el ingreso de estos supuestos estudiosos que van a ayudar a las emergencias. ¿O acaso nos estamos olvidando? No es que el Comando Sur venga y se meta, nos invada, es una tontería, señores. Los propios peruanos, mermeleros, peruanos por unas cuantas lentejas, porque en realidad piensan de que les van a facilitar la ayuda. Estamos mirando una emisora que hace buena hora está transmitiendo de temprano que vengan los portaaviones para que traigan los 80 helicópteros, 80 hospitales de campaña, las cisternas y todo eso. Somos nosotros los propios peruanos que auspiciamos esto. ¿Sabe por qué? Porque con eso pretendemos tapar digamos, el gran bicho de la corrupción que nos ha corroído a todos, inclusive al periodismo mermelero, que es el que se ha hipotecado para resaltar que las obras que hacía Odebrecht eran obras maravillosas, o ya nos hemos olvidado de estas radios y emisoras y televisoras que nos vendían que las obras de Odebrecht hay que continuar con el gasoducto del sur. ¿Qué pasa? Que continúe, decía el señor Altaus en un canal que decía que hay que continuar, cuando también ahora sabemos que todos esos mermeleros están en la lista de más de 380 periodistas en el caso de Odebrecht. Más de medio millón. Nosotros calculamos que son 1.200 personas que nosotros pedimos hacer una pared para colocarlos, la vergüenza nacional de todos estos malos hijos de patria que han depredado al Estado-Nación, ¿no? Eso es por otro lado. O sea, nosotros los propios peruanos
estamos pidiendo que vengan a que nos ayuden. Claro, nosotros pedimos que nos ayuden para la emergencia, pero lo que ha sucedido con los comités de operaciones de emergencia regionales es una tontería del más alto nivel que cometen quienes han aspirado a los gobiernos locales, gobiernos regionales. Ellos son los que han solicitado, y más de un gobierno regional solicita porque cree que le van a venir y le van a dar platita para robársela. Ese es el tema, pero no se dan cuenta que lo que están hipotecando es justamente la Amazonía, que es el pulmón del mundo, a través de estos estudios de investigación, y que nos van a decir, los peruanos no saben manejar la Amazonía, que ven el Tribunal de la Amazonía y que soliciten su espacio para que cuiden los países del mundo, un pedazo del territorio amazónico que el Perú, su territorio es 57% del territorio nacional peruano es amazónico. Es el segundo país que controla la Amazonía del mundo. Brasil es el primero y el Perú tiene 37%, mis estimados compatriotas. Eso es preocupante porque ese territorio de la Amazonía, tanto de Brasil, Perú, que somos los dos países más grandes, son apetecibles para el mundo, en este caso para Estados Unidos, Europa, que no tiene a dónde irse, que no tiene agua, que no tiene oxígeno, que eso va a ser la nueva guerra del tercer milenio, la guerra del agua y la guerra del oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que pedimos, y hay que tener cuidadosos también con interpretar las resoluciones legislativas. El Congreso, así como el Perú ha ido, por ejemplo, a competir a Guatemala, han ido los personal de comandos a competir a Guatemala del ejército del Perú, ha ido y van con sus propias armas, y el Congreso de Guatemala les autoriza el ingreso de las armas peruanas, y no vamos a decir pues que el Perú va a ocupar Guatemala, ¿no? Hay que tener bastante ponderación para no redimensionar las cosas y ponerlas, más bien censurarlo nosotros por nuestra incapacidad de mermelera y por diosera de haber pedido migajas a estados extranjeros, cuando realmente, en este caso, el COER, me refiero, no ahora que pedamos al mundo ayuda, por la necesidad que tenemos es distinta. El otro aspecto que también se ha hablado acá es de que el Perú, a partir del año 90, era un país inviable. Alguien preguntó qué hubiéramos hecho en ese momento. El Perú era un país inviable. ¿Y saben por qué era inviable? De lo que nadie dice hoy en día, porque antes del 80, a excepción de Velasco, lamentablemente este país estaba hipotecado a las transnacionales, a los grupos de poder económico, a las grandes familias que mantuvieron en la esclavitud casi a nuestros compatriotas, y por eso vino la guerra interna. La guerra interna fue la protesta frente a eso que ocurría. Lo que ocurre ahora, que los hipócritas por partidos políticos, la iglesia, y dentro de ellos la iglesia católica particularmente, se pusieron de perfil y le quieren echar la culpa a que el ejército y senderos se agarraron a balazos en una noche de Halloween, y entonces eso es lo que pasó en el Perú. Falso, señores, lo que pasó en el Perú es una desgracia de las cuales son responsables la CONFIEP. Por eso varias veces yo he dicho, y lo vuelvo a reafirmar, que Sendero, en lugar de matar campesinos, debió matar a la CONFIEP y a los políticos, y eso hubiera sido una solución a este país. Lamentablemente, hoy ya no va a ocurrir eso, pero eso hubiera sido lo que hubiera ocurrido, porque fíjese usted qué ha pasado en estos últimos 15 años después de la guerra interna. Sacaron la Comisión de la Verdad para rinconar a la Fuerza Armada, para que el ejército no pitee, no reclame, judicializados, y hacer su desmadre con los Odebrecht y todo eso que ha venido. El Banco Mundial dice que 4% del Producto Bruto Interno del Perú se pierde en la corrupción, más los 3 puntos del narcotráfico, 2 puntos de la minería ilegal, 1 punto de la tala ilegal de madera y 1 punto del contrabando. Tenemos cerca de 10 a 12 puntos de nuestro Producto Bruto Interno, que hacen 226.000 millones de dólares en estos últimos 15 años, que le han robado a usted, no al Estado, porque el Estado somos nosotros, claro. Nos han robado a nosotros, compatriotas, entiendan. Por eso que tenemos que rebelarnos, porque no debemos dejar que nos continúen engañando y elegir a estos infelices, incapaces que vienen a robarnos, a contarnos la pildorita, a bailar como idiotas para que después nosotros los elijamos como presidentes. Necesitamos ser firmes en esto. Y claro, el 90 el Perú era un país inviable, claro que lo era inviable, pues porque nadie nos quería dar créditos, pero sí, yo, para mi entender, lo que hubiéramos hecho Wilson Barrantes como presidente de la República, ¿qué hubiera hecho, señores? Hubiéramos internacionalizado nuestro problema, como no lo hicimos en la guerra con Chile. Idiota, los peruanos se encerraron ahí y lo resolvieron a su manera, pero no fue por idiotez, fue por traición de Piérola, los Mariano Ignacio Prado y todos los traidores
que iglesias que hemos tenido en este país son los que nos han hipotecado al interés extranjero por unas cuantas pesetas y lamentablemente hemos perdido el doble del territorio nacional justamente por eso. General Wilson Barrantes, es realmente notable la exposición que usted hace sobre diversos temas y yo quería agregar ya en esta parte final y esperamos contar con usted en otra oportunidad una pregunta muy sencilla. ¿Considera usted, bueno, lo mencionó al principio de la entrevista, ¿considera usted que este miedo de Kuczynski a la Fuerza Armada y particularmente al Ejército corresponde a que realmente al interior del Ejército en estos momentos hay patriotas oficiales o suboficiales, altos mandos o mandos medios que realmente quieran en un momento de efervescencia, de virtud, de honor, llevar adelante las riendas del país, pero antes, obviamente, limpiarlo de toda esta saga de corrupción? ¿Existe eso o más bien existe una especie? Peor que eso, porque la idea es colgarlos en la plaza, fusilarlos y a estos enterrarlos y que nunca más aparezcan en la política. El sentimiento de indignación en el soldado peruano y en el que está en actividad y en el retiro como nosotros, es tan profundo que, verdad, tenemos peor que eso. La peor indignación, miren, ni a Sendero lo podríamos haber tratado como estos miserables que nos han engañado y le han estafado al pueblo peruano porque son tan perversos como lo fue Sendero. 9 veces más el costo de infraestructura que le hemos culpado a Sendero, esto lo han destruido en el Perú. Entonces, merecen peor que eso. Hay un sentimiento de indignación en la Fuerza Armada, en el Ejército del Perú, claro que lo hay, y eso no se puede esconder. Ese es un sentimiento de indignación por la marginación que este gobierno ha tratado de hacer al Ejército, tratarlo de poner como una institución marginal de la defensa. Por supuesto que hay, y hoy estamos viendo que es el Ejército el primero que está en los lugares, el Ejército es el primero y el último en retirarse en los sitios en donde está, y yo me considero la voz inoficiosa, por eso yo exhorto a los soldados en actividad y en retiro de la Fuerza Armada, estar atentos y vigilantes a la orden para realizar la insurgencia en el momento que se tenga que hacer, porque esto no puede continuar, mis estimados compatriotas, perdiendo y con el argumento de que no, nosotros lo hemos elegido y dejemos que termine el mandato. No, señores, ¿por qué es eso? Debemos dejar que los funcionarios que están en ejercicio continúen depredando el país porque simplemente es parte de la función. No, hay que renovar al general que pierde la batalla, hay que sacarlo. Al presidente que está fallando, mire, Rumanía, 500,000 personas se hicieron que cambie un dispositivo y se presentaron en la plaza de armas. Por eso que pero sí hay que elegir el momento. No es el momento estos 30 días de abril, inclusive, que la emergencia se va a prolongar. Sí. Por eso que hay que tener cautela a que mis compatriotas que me están escuchando y que nos están siguiendo por internet, no es el momento todavía de hacer esto porque lamentablemente la desgracia es superior a esto. Recuerden un ejemplo, cuando cuando Mao Zedong con Chiang Kai-shek se encontraban enfrentados en la China de la época, hicieron un pacto para enfrentar al enemigo que era Japón, y después al final Mao volteó contra Chiang Kai-shek y lo arrojó a Taiwán. Bueno, esos aspectos históricos nos dicen que hoy en día el pueblo y su Fuerza Armada tienen que unirse, pero después de la desgracia, porque primero resolvamos la desgracia, eso sí, resolvamos la desgracia, pero hagámosle entender que hay cosas que hay que cambiar. Ese es el mensaje, mi estimado. Correcto, general Wilson Barrantes, le agradecemos esta participación suya hoy en el programa Cielo Noticias y me quedo con lo último de la necesidad de una alianza entre los civiles y militares honestos, sobre todo ante la necesidad aquí, sobre todo de limpiar de toda esta podredumbre nuestro amado país y salir adelante ya, y estamos de acuerdo, estamos en la hora de la solidaridad ante el llamado de emergencia nacional, la realidad de emergencia, tenemos que unir esfuerzos para la ayuda, la solidaridad con los damnificados, pero esto no significa que ya nos olvidamos de Odebrecht, nos olvidamos de todo, de todos los megacorruptos de los últimos gobiernos, ¿no? Desde finales de Morales Bermúdez hasta la fecha. Entonces, todo esto tiene que pasar factura en un momento. El pueblo ya lo sabe, ya lo entiende y lo conoce, pero necesitamos transitar en esa unidad, porque siempre a lo largo de la historia se nos ha generado muchas desconfianzas entre la parte civil y los militares, pero hay que ir, en todo caso, barriendo obstáculos y unificar, sobre todo las personas que son honestas y que
que tenemos estos mismos objetivos. General Barrantes, no será la última vez que lo tengamos aquí con nosotros. Seguiremos en coordinación. Gracias por su presencia. Muchas gracias y como siempre un saludo a toda la audiencia de Radio Cielo y a los peruanos de bien, a los patriotas. Esta es la hora, como bien lo acabas de mencionar, de la solidaridad. El mundo es un permanente desafío, un reto, pero con muchas oportunidades. Por eso, usted tiene que estar informado y preparado. Y la mejor vía es la radio. Radio Cielo. Ahora en los 1010 AM y 101.7 FM.